El túnel, la aclamada novela de Ernesto Sábato, nos sumerge en un mundo oscuro y perturbador, donde la obsesión y la soledad se entrelazan de manera intensa. La historia comienza con la presentación de Juan Pablo Castel, un pintor reconocido, atormentado por un acto espantoso, el asesinato de su amante, María. Desde el principio, se percibe a Juan Pablo como un personaje pesimista y solitario, encontrando en María la única persona que lo comprendía, a pesar de haberla arrebatado trágicamente de su vida. En estos primeros capítulos, se revela la creencia de Juan Pablo, de que los asesinos son necesarios para purificar la sociedad, eliminando a las personas malvadas. A pesar de su aparente indiferencia hacia la opinión de los demás, Juan Pablo tiene un objetivo claro con esta declaración. Desea encontrar a alguien en el mundo, que pueda entender y empatizar con sus acciones, buscando comprensión y aceptación. A medida que la historia avanza, se nos cuenta cómo Juan Pablo y María se conocieron en una galería de arte, durante una exposición del pintor. María, cautivada por el cuadro titulado Maternidad, lo observa detenidamente con una atención y curiosidad implacables. Juan Pablo intenta acercarse a ella, pero en un instante, María desaparece entre la multitud, dejando a Juan Pablo intrigado y fascinado por su presencia. Esta primera parte de la novela establece las bases para el desarrollo de la trama, introduciéndonos al complejo personaje de Juan Pablo Castel y su relación con María. Además, plantea interrogantes sobre la naturaleza humana, la soledad y la búsqueda de comprensión, en un mundo en el que Juan Pablo se siente alienado y cuestiona los fundamentos morales de la sociedad. A través de la narrativa magistral de Ernesto Sábato, somos llevados a explorar la psicología del protagonista y las motivaciones detrás de sus actos, preparándonos para un viaje emocional y psicológico a lo largo de la novela. En un giro inesperado del destino, Juan Pablo Castel se cruza nuevamente con María, después de varios meses de su primer encuentro. Intrigado por la intensidad con la que ella miraba su cuadro en la exposición, decide seguir sus pasos. El destino los lleva a compartir un momento íntimo en un ascensor, donde María confiesa que el cuadro ha dejado una profunda huella en su mente, y que no pasa un solo día sin que piense en él. Estas palabras impactantes de María generan en Juan Pablo un torbellino de emociones y preguntas sin respuesta. Decidido a encontrar claridad en la conexión enigmática que comparten con el cuadro, Juan Pablo busca nuevamente a María al día siguiente, en el mismo lugar donde se encontraron. Para su sorpresa, se cruzan una vez más, despertando en él un anhelo desesperado por obtener explicaciones y comprender la intensidad de sus emociones compartidas. Sin embargo, María parece desconcertada y no logra ofrecerle respuestas concretas. En ese momento crucial, Juan Pablo suplica a María que no abandone su vida y que juntos busquen comprender por qué ese cuadro los conmueve de una manera tan poderosa y misteriosa, ya que ambos se ven envueltos en emociones indefinidas pero intensas. La esperanza de obtener respuestas se desvanece cuando Juan Pablo descubre que María ha abandonado la ciudad, dejando tras de sí una carta dirigida exclusivamente a él. Lleno de incertidumbre y una mezcla de emociones, el pintor acude a la casa de María, donde es recibido por Allende, un hombre ciego que se presenta como el esposo de María. Es en ese momento que Allende le entrega la carta, y Juan Pablo, con las manos temblorosas, rompe el sello y comienza a leer el contenido. A través de las palabras de María, se revela que ha decidido partir a una finca, en las afueras de Buenos Aires, sumiendo a Juan Pablo en un abismo de incertidumbre y emociones desbordantes. Así, la historia de El túnel nos sumerge en un laberinto emocional y psicológico, donde los encuentros y desencuentros entre Juan Pablo y María nos llevan a cuestionar la naturaleza de la conexión humana y el significado de las pasiones incontrolables. La búsqueda de respuestas y la intensidad de las emociones conducen a un viaje turbulento que deja al protagonista en un estado de profunda introspección y desconcierto. Después de leer la carta de María, Juan Pablo se siente consumido por la desesperación y la necesidad de verla nuevamente. Durante varios días, continúan su comunicación a través de cartas, y en una de ellas, el pintor se atreve a confesarle a María que está profundamente enamorado de ella y que anhela volver a encontrarse. Sin embargo, María, consciente del poder destructivo de su relación, intenta proteger a Juan Pablo y evitar lastimarlo, optando por mantener una distancia fría entre ambos, hasta que ella regrese de su viaje. En esta etapa, se hace evidente el temor de María a herir a Juan Pablo, y su deseo de evitar cualquier conflicto entre ellos. Constantemente le asegura que no desea causarle daño, y prefiere mantener una relación más distante. Cuando se encuentran nuevamente, las discusiones se vuelven frecuentes, ya que María se ve incapaz de responder plenamente a las interrogantes del pintor.
Durante estos enfrentamientos, se revela la faceta más violenta y agresiva de Juan Pablo, un hombre atormentado y enloquecido por los celos. Sin reservas, le pregunta a María si tiene relaciones con Allende, su esposo, y ella admite que sí, pero le deja en claro que no siente ningún deseo hacia él. En un arrebato de ira y locura, Juan Pablo aprovecha la ceguera de Allende para engañarlo. Este acto de traición provoca una ruptura irreparable entre María y el pintor. A partir de ese momento, María decide no contestar más las llamadas de Juan Pablo y se distancia por completo de él, dejándolo sumido en un abismo de desesperación y soledad. Esta parte de la historia nos sumerge en la decadencia emocional y psicológica de Juan Pablo Castel, quien se hunde aún más en su propio laberinto de obsesión y tormento. La violencia y la locura se apoderan de su ser, y la pérdida de María lo sume en un estado de desequilibrio y desesperanza. Desesperado por el distanciamiento que ha surgido entre él y María, Juan Pablo toma la decisión de buscarla en su casa, pero para su sorpresa, le informan que ella se ha ido nuevamente a la finca. En un intento por reconciliarse y expresar su amor sincero, el pintor redacta una carta disculpándose y demostrando la profundidad de sus sentimientos hacia ella. Después de unos días de silencio, Juan Pablo recibe la anhelada respuesta de María, una invitación para reunirse en la finca. Al llegar a la finca, es recibido por Hunter, un familiar de María, y Mimi, una mujer que también reside en la estancia. Le informan que María no se encuentra en las mejores condiciones, y que bajará más tarde. Juan Pablo y Hunter comparten una comida juntos, y durante la conversación, comienzan a debatir sobre sus respectivas pinturas y el arte en general. Finalmente, María desciende al comedor, y se dirige con Juan Pablo a dar un paseo por la playa. En ese momento, María decide abrir su corazón y confesar al pintor sus verdaderos sentimientos al contemplar su pintura. Sin embargo, es en ese instante que nace en Juan Pablo el impulso de matarla por primera vez. ¿Por qué? Porque ha llegado a creer que ella es una mujer falsa y mentirosa. Durante la noche, Juan Pablo observa comportamientos extraños entre María y Hunter, lo cual despierta sus sospechas de que no solo son primos, sino que también mantienen una relación amorosa. Al despertar al día siguiente, decide partir en tren hacia Buenos Aires, alejándose de aquel turbio triángulo amoroso y de sus crecientes tormentos emocionales. Después de abandonar la finca, Juan Pablo regresa a Buenos Aires y comienza a sumergirse en una profunda catarsis psicológica. Busca consuelo en bares, ahogando sus penas en alcohol y buscando el afecto de otras mujeres. En un momento de lucidez, decide escribir una carta a María, explicándole las razones por las cuales dejó la finca, y compartiendo sus sospechas sobre la relación de ella con su primo. Sin embargo, pronto se arrepiente de haber enviado esa carta, y llama a María por teléfono. En su conversación, ella le insta a dejar de hacerse daño, y a dejar de hacer tantas preguntas. En un intento desesperado por recuperarla, Juan Pablo llega a amenazar con suicidarse. Esta acción logra que María regrese a Buenos Aires, acordando un día para encontrarse. Sin embargo, María no aparece, y al llamar por teléfono, le informan que ha vuelto a la finca, debido a que Hunter se encuentra enfermo. Dominado por la ira, Juan Pablo rompe uno de sus cuadros, convencido de que María prefiere a Hunter en lugar de él. Decide emprender nuevamente el viaje hacia la finca, y durante el trayecto en coche, comienza a comprender que él ha estado viviendo en un túnel emocional, mientras que María se encuentra fuera de él. Al llegar a la finca, presencia a María y a Hunter tomados de la mano, lo que confirma sus sospechas de que tienen una relación. Lleno de dolor y desesperación, Juan Pablo entra en la habitación de María, y ella se sorprende al verlo allí. En un momento de aparente dulzura y calma, él acaricia su cabello, pero luego, en un arrebato de tristeza incontrolable, le clava un cuchillo en el abdomen. La tristeza abruma su alma y continúa apuñalándola repetidamente, como si creyera que de esa manera podría desvanecer su propio sufrimiento. Después de cometer el crimen, se marcha en coche hacia Buenos Aires. Al llegar, decide ir a la casa de María para enfrentar a Allende, su esposo, y revelarle que María lo había engañado tanto con Hunter como con él. Le confiesa que ha asesinado a María y luego se marcha. Finalmente, Juan Pablo termina por confesar su crimen a la policía, y se entera de que Allende se ha suicidado. Es en este punto que nos damos cuenta de que toda la historia que hemos presenciado ha sido relatada desde la prisión, el lugar donde Juan Pablo se encuentra actualmente, reflexionando sobre los eventos trágicos y destructivos que han llevado a su encarcelamiento.